El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, voy a hablar con alguien que hace muchísimo tiempo que no dialogo. He compartido con él, cada uno en su métier, desde su rol, horas de radio. Ocurre que desde hace muchos años, qué sé yo, décadas, los problemas de los argentinos, hablo de los importantes, no de los urgentes, siguen siendo los mismos. La diferencia con relación a años atrás es que se han agravado, ¿no? Hace muchos años hablar de deuda pública era un tabú. ¿Qué es eso? Hubo un gran estudioso, apellidado Olmos, que hizo un tremendo trabajo de investigación de deuda externa e interna. Tuvo un fallo judicial en su momento del juez Ballesteros y eso entiendo que terminó durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Vos le preguntabas a un legislador nacional en algún momento algún dato clave del endeudamiento histórico de la Argentina y no te sabía decir nada. Y hablabas del fallo del juez Ballesteros y no te sabía decir nada. Afortunadamente este Olmos tuvo un hijo llamado Alejandro que ha seguido con el mismo énfasis y dedicación de todos estos temas, donde en estos tiempos, afortunadamente también, se ha posibilitado que la gente esté más propensa a conocer qué es lo que pasa con esta cuestión. Algunos medios se han sumado a la expansión del conocimiento de esta situación, por aquello que nadie defiende lo que no conoce. Entiendo yo que todavía le falta mucha difusión para poder comprender la gravedad y las consecuencias de este problema de la deuda pública. Así que vamos a hablar con Alejandro Olmos, quien en materia de este tipo de asuntos la tiene más que clara, es uno de los 2-3 estudiosos, junto con Héctor Giuliano, entre otros, de toda esta problemática que arrastra desde hace años la República Argentina. ¿Qué tal, Olmos? El gusto de escucharlo nuevamente. ¿Cómo está? Igualmente, Claudio. Un gusto estar de nuevo con ustedes después de tanto tiempo. Realmente. Bueno, ¿dónde estamos parados en este tipo de temas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que solamente en junio personas físicas han comprado ya más de 2.400 millones de dólares? Uno entiende que son para atesoramiento más que nada, y ya no sabemos a quién pedirles prestado, ¿no? Ahora, porque lo ha blanqueado el propio ministro Luis Caputo, vamos a poner los dólares que sean generados por las privatizaciones de empresas para calzar las reservas del Banco Central, un Banco Central que tiene reservas negativas pese a los pedidos de empréstitos con el FMI y con otras instituciones, pero que sigue trabajando con un dólar barato, ¿no? Es decir, estamos poniendo dólares para subsidiar o alquilar dólares. ¿Cómo ve esta situación usted? Fundamentalmente, si llegamos más o menos prolijamente a las elecciones, ¿y qué puede pasar después? Sí, no, vamos a ver a las elecciones, pero yo lo que veo primeramente es cómo el gobierno miente y cómo algunos se tragan las mentiras. Primero, no íbamos a emitir un centavo más. Se fue Alberto Fernández y la base monetaria eran 10 billones de pesos. Hoy la base monetaria es de 34 o 35 billones de pesos. Es decir, que algo de emisión hubo. Después íbamos a terminar con la deuda. Cuando se fue Alberto Fernández, la deuda en diciembre, son cifras oficiales del Ministerio de Economía, eran 370.600 millones de dólares. Hoy estamos en 400
65.000 millones, más los 12.000 y pico de millones de cupones atados al PBI, son casi 480.000 millones de dólares. El año que viene hay que pagar de intereses solamente alrededor de 37.000 millones de dólares, que por supuesto no están, y tampoco van a servir ni los 2.000 que va a mandar el Fondo Monetario ahora, ni lo que le pueda dar el BID, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en un grave problema porque la única manera de que esto siga adelante es seguir refinanciando la deuda, seguir capitalizando intereses, seguir endeudándonos más. Como dijo Caputo, tenemos que acceder al mercado de capitales. Es un eufemismo para decir nueva deuda. Y esto tiene que ver con una cuestión que usted también ya sabe de memoria histórica, de que aquí la deuda nunca se enfrenta, siempre se tira para adelante. Total, los ciudadanos somos los que pagamos la deuda. Y por otra parte, como dice mi amigo Héctor Giuliano, es el gran condicionante del futuro económico de la Argentina, porque un país que no tiene plata para la ciencia y la tecnología, no tiene plata para la educación, no tiene plata para los mejores sueldos del Garrahan, ni para el hospital de clínicas, pero sí tiene plata para pagar o refinanciar una deuda monstruosa, es un gobierno que indudablemente no funciona y un país que es inviable. Es decir, el ajuste va a ser infinito si uno, digamos, parte exacto. de esta mirada. Nunca va a alcanzar. Y por otra parte, en este momento los temas son el superávit fiscal, la inflación, que ha bajado, a pesar de que nadie dice que el que la subió al 25% fue Javier Milei con la devaluación de diciembre, pero bueno, dejando eso de lado, el superávit fiscal. Y yo, que no soy economista, pero disculpe la grosería, no soy boludo, digo, superávit fiscal ficticio, conseguido real, ¿a fuerza de qué? A fuerza de licuar salarios, jubilaciones, postergar pagos, y ese superávit, ¿a qué se ha dirigido? El año pasado, 10.500.000 millones de superávit fiscal, de los cuales más de 9,5 millones se utilizaron ¿para qué? Para pagar la deuda. Más allá de que Milei lo dijo, el superávit es para pagar la deuda. Y a esto se suma otro hecho significativo. El superávit es el paradigma de la maravilla. Todos los economistas, los periodistas que están en el tema, los que lo siguen a Milei y los que no lo siguen, el superávit es un gran logro. Ahora, usted que algo sabe de estas cosas, ¿Estados Unidos tiene superávit? No. ¿Alemania tiene superávit? No. ¿Francia tiene superávit? No. ¿Japón tiene superávit? No. Y sin embargo son los países más poderosos del mundo los que deciden políticas y los que hacen lo que quieren. O sea que pareciera que el superávit a nosotros nos tiene que funcionar y en los otros, aunque no funcione, igual les da poder, les da futuro, les da desarrollo. Entonces, claro, es una verdadera incongruencia esto, porque está bien ordenar las cuentas públicas, pero no al costo del hambre, de las necesidades y de todo lo que está viviendo en este momento la gente. De la injusticia, sobre todo, agrego. De la injusticia, sobre todo. Porque hay dinero para pagar los intereses. Esta semana se llegó a pagar tasas de hasta el 80% a los bancos, pero cuando hablamos del aumento a un jubilado de 40, 46 mil pesos, que sería cumplir con estas leyes, estamos hablando de golpistas prácticamente, ¿no? Que quieren un aumento. Claro, y además ahora Caputo ha emitido letras al 29,50 de interés anual. Yo me acuerdo que cuando critiqué que Néstor Kirchner se hubiera endeudado con Venezuela a tasa del 17%, me pareció una desmesura, y después han sido criticados emisiones de bonos, 29,50% la última colocación. Es decir, ¿a cuánto vamos a llegar? Pero bueno, como Caputo es el mejor ministro de la historia, Milei es el mejor gobierno de la historia, bueno, adelante. Ahora, ¿no? este es un fenómeno que viene desde hace décadas. Todos los gobiernos, más o menos, han contribuido a llegar a este estado de colapso financiero de la Argentina, de eso no hay dudas. ¿Cuál es la solución? Es una pregunta que hace 30 años que vengo haciendo. ¿Cuál es la solución de esto? La solución es tener la decisión de enfrentar la deuda de otra manera
y decirle a los acreedores, señores, hasta aquí podemos pagarles y esto no se lo podemos pagar. Lo hizo, es decir, muchos dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Y yo, claro, no doy el ejemplo de Correa porque lo leí, sino porque participé, fui asesor del presidente, fue miembro de la Auditoría de la Deuda, demostramos cómo era la deuda ecuatoriana y cómo el gobierno del Ecuador, un país inmensamente pobre, sin posibilidades de enfrentar a todos los poderosos de la tierra, digo, señores, hasta aquí les puedo pagar esto. Si les gusta, bien, y si no, hagan lo que quieran. Y como estos grandes defraudadores, que son los del sistema financiero, vieron que Ecuador había hecho una auditoría, que tenía elementos para mostrar los fraudes y todo lo que había ocurrido, dijeron, mejor arreglemos para poder seguir negociando con el Ecuador, poder seguir operaciones, porque si nos enfrentamos podemos tener problemas. Y esto tiene que ver, Claudio, con la decisión, ¿no? Quizás las comparaciones no son buenas, pero el otro día con unos amigos yo precisamente les contaba y se asombraron de que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, discúlpenme la tos, por favor, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le empezó a exigir a Inglaterra que le pagara la deuda que había contraído Inglaterra con Estados Unidos, que era enorme. Insistieron, hubo negociaciones, comisiones de acuerdo, y por supuesto Inglaterra estaba exhausta, no tenía posibilidades, hasta que, bueno, sí, podía eventualmente pagar, pero eso iba a tener graves consecuencias para su población. Entonces, la comunicación oficial de la corona británica al gobierno de los Estados Unidos fue: Su Majestad Británica tiene dos opciones, o paga la deuda y no le da de comer a su pueblo, o le da de comer a su pueblo y no paga la deuda. Ante esa disyuntiva, Su Majestad ha decidido darle de comer a su pueblo y no pagar la deuda y ver de alguna manera cómo se va a negociar. ¿Usted cree que en la Argentina alguna vez un gobierno hizo eso? No. Ahora, precisamente, bueno, ¿qué cree usted que ocurre, que hay en el momento de generar un acuerdo político donde todos coincidan en blanquear esta situación? Porque cuando uno habla de estos temas, automáticamente por aquellos que sirven a los intereses financieros, en general, bancos, grupos de inversión y demás, nos autorrotulan como zurdos, ¿no? Es decir, esto que usted plantea no es una idea de zurdos, como diría el presidente. Pero, perdón, no es una idea de zurdos, porque la deuda alemana de la Segunda Guerra Mundial fue condonada en un 80% porque Alemania no podía pagarla, y las autoridades alemanas dijeron, señores, es muy simple, si ustedes nos condenan a esto, va a ser la ruina del país. Y Lord Keynes, precisamente, que fue el autor intelectual del Fondo Monetario, no para lo que es el fondo ni lo que sería en el futuro, planteó, si a un país se lo ahoga, ese país no se desarrolla y ese país va a llegar a un estado donde no solo no va a poder pagar sus obligaciones, sino va a entrar en un proceso de desintegración. En la Argentina parece que a nadie se le ocurre, y recién, cuando usted empezó a hablar sobre estas cosas, decía que aquí en la Argentina no se sabe la deuda, no se sabe lo ballestero, uno habla con un dirigente político, y yo me acordaba, cuando usted me dice que, cuando usted dijo que hay dirigentes políticos que uno les habla de estas cosas de la deuda y no saben, me acuerdo que mi amigo Pino Solanas un día, yo era asesor de él en el Senado, y me dijo, Alejandro, voy a reunirte con varios senadores y legisladores para que cuentes cosas de la deuda. Y yo le dije, no, Pino, dime, los legisladores, los senadores, diputados saben. Me dice, no, bueno, y me acuerdo que hicimos una reunión en el despacho del senador Rubén Giustiniani, año 2016-2017, y bueno, y empecé a hablar de todo lo que yo conocía, de las investigaciones de la deuda, de lo que había hecho mi amigo el desaparecido fiscal Federico Delgado, y veía que me miraban como les estuviera hablando de... No sabían nada. Y entonces digo, ¿cómo es posible que senadores de la Nación, que a través de la ley de presupuesto autorizan el endeudamiento, no sepan nada de todos estos fraudes, de todas esas obligaciones? Entonces me di cuenta, esto que usted decía recién, es así, ¿no? Increíble. No saben, y no sé si no les interesa además saber,
Porque el otro día un banquero amigo mío me hizo una cuenta, que a veces la tiro en alguna radio cuando me llaman, porque la deuda privada que se estatizó en el 82 era, en 1984, 23.000 millones de dólares de deuda de empresas que hoy siguen estando, algunas se transformaron y que le mandaron al pueblo argentino sus deudas mayormente ficticias. Esa deuda a hoy son 160.000 millones de dólares de deuda de empresas transferida ilícitamente a un pueblo. Pérez Compán, entre otras. Pérez Compán, las empresas del grupo Macri, las empresas del grupo Techín, Renault Argentina, Ford Motor, Papelera Río Paraná, y una larga lista que tengo, y que uno se asombra de que esos señores hablen en los medios de la seguridad jurídica y de todo lo que conocemos, ¿no? Quizás yo sea muy grosero cuando digo, si hubiera seguridad jurídica en la Argentina, estarían todos en la cárcel. Pero bueno, estas son las realidades que generalmente no se hablan. Se hablan de las estadísticas, del déficit y todo lo demás, pero de lo concreto no. Para ir finalizando, por lo menos por hoy, ¿ha notado cambios mirando retrospectivamente el tratamiento de este tema? ¿Ha notado cambios en la relación de este tema con los medios de comunicación, con el interés de la gente, con relación a años anteriores? No he notado cambios, porque además en todas estas cuestiones el tema de la mentira y de decirle a la gente que piense de tal manera es general, ¿no? Y esto se ha puesto de manifiesto con el tema de YPF. Con el tema de YPF, el malo de la película es Axel Kicillof. Él fue el autor de la expropiación, él es el que violó el estatuto de YPF, él es el que en el gobierno kirchnerista ha logrado que nos metan un juicio de 16.000 millones de dólares, y nadie dice, bueno, yo lo escribí hace poco en Perfil, nadie dice, primero, que la expropiación fue una decisión del Congreso Nacional votada mayoritariamente por peronistas, radicales, provinciales y todo, ¿no? Fue una abrumadora mayoría que votó la expropiación. Nadie dice que la Constitución Nacional está por encima del Estatuto de YPF y que la Constitución Nacional autoriza a un gobierno a expropiar lo que se le dé la gana, y no pueden ponerle un estatuto de una empresa privada para invalidar la Constitución. Pero bueno, como nadie dice eso, solo algunos pocos planteamos estas cosas, y la gente se convence, uy, mirá, 16.000 millones de dólares, qué disparate, y así todo, ¿no? Y aún medios críticos, algunos medios críticos, es como que se manejan con mucha prudencia para no enojar al león Milei, que por supuesto inmediatamente va a salir a decirle que son unas mierdas, unas ratas, unos ensobrados, con ese lenguaje de cloaca que utiliza el presidente para descalificar a todas las personas. Alejandro Olmos con nosotros. Olmos, como siempre, el agradecimiento de siempre. Un gran abrazo. Hasta luego. Cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.